alegra verles en esta mañana y quiero contarles una historia que sucedió más o menos hace 4 décadas, casi 40 años. Un joven, un adolescente, estaba leyendo un librito muy pequeñito, de pocas hojas, que relataba una historia que se llama La historia más maravillosa del mundo. Y este librito de 4 o 5 hojas exponía el Evangelio muy claramente, ¿no? Casi para niños. Y después de leer este libro, un chico de 15 años se arrodilló al lado de su cama y dijo: Jesús, te entrego mi vida. Tan sencillo como eso. No hubo cosas especiales, no hubo luces, música, emociones, sino que el Espíritu Santo había tocado el corazón de ese joven. Y a partir de ahí comenzó un camino, comenzó un proceso de transformación, un proceso de enseñanza que sigue hasta el día de hoy y continuará hasta el día que se produzca el encuentro definitivo con Cristo, ¿no? Cara a cara. Ese niño ahora es un hombre y ese niño soy yo. Ese es mi testimonio. Le agradezco cada día de mi vida al Señor por lo que hizo conmigo a partir de ese momento. Me ha sostenido hasta hoy, cada día, me ha ido enseñando, me ha ido trabajando en mi vida y sé que seguirá haciéndolo hasta el fin. Y hoy quiero hablarles de lo que es realmente importante, ¿no? La Biblia nos enseña muchas cosas. En la Biblia aprendemos muchísimas cosas, de todo lo que sea necesario para esta vida y para la futura está en la Biblia. No necesitamos otros coaches, otros libros, porque siempre lo que ellos enseñan está en la Biblia también. Pero el Evangelio es el mensaje principal que encontramos en la Biblia. Tanto así que la Biblia dice que si alguien predica un Evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Fíjense lo duro que es que si alguien está predicando el Evangelio que no sea el que está en la Biblia, si lo modifica, le agrega cosas o le pone requisitos que no están aquí, está maldito por Dios. El Evangelio cambia vidas, como cambió la mía, porque cuando comprendemos lo que es la gracia de Dios, y ahí está el kit de la cuestión, es cuando su gracia nos transforma, no porque nosotros hagamos cosas para agradar a Dios, sino que Dios a través de su gracia nos va transformando de adentro hacia afuera, como dice Pablo en el versículo 10 que leímos recién, ¿no? Que él, por su gracia, aunque perseguía a la iglesia, aunque hacía lo malo delante de Dios, su gracia lo salvó y su gracia hizo que él hiciera todas las cosas que hizo, ¿no? Y que estuviera compartiendo el Evangelio con las demás personas. Por eso Pablo, casi al final de esta carta, hemos estado viendo esta carta que le escribió a la iglesia de Corinto, y casi cuando está llegando al final pone este capítulo que, después de tratar varios temas, ¿no? Vimos que habló, exhortó, que corrigió, que animó, que enseñó, pero casi al final de este capítulo dice: quiero declararles que en el original griego esta palabra abarca un significado mucho más amplio que lo que nosotros podemos llegar a comprender en castellano. Y dice: quiero declararles, quiero recordarles, quiero hacerles notorio, ¿no? Quiero que esto es importante, lo que voy a decir, darles a conocer algo. Y esto es el Evangelio. Hace esta parada, es un stop y pone una bandera para señalar lo realmente importante. Lo realmente importante, les dice Pablo, es el Evangelio.
a veces, como decíamos, como Pablo los estuvo reprendiendo, les estuvo enseñando, los estuvo exhortando a lo largo de la carta, nos entretenemos con todo eso, ¿no? Y nos quedamos en estas cosas y nos parece también que tenemos que tener una determinada conducta o hacer determinadas cosas, porque claro, estamos tan concentrados en las enseñanzas y en esto, incluso creer cosas para alcanzar la salvación, y no es así. Estas enseñanzas, esto que Pablo estuvo hablando con ellos, se refiere a la vida cristiana, pero no a lo que es necesario para alcanzar esa vida eterna con Dios, ¿no? Entonces, por eso él aquí dice, vamos a parar aquí y les voy a decir lo que es realmente importante. Para que los corintios y nosotros no caigamos en ese error, Pablo hace hincapié en este capítulo, en el Evangelio, y antes de comentar lo que dice él, yo me hago estas preguntas y te las hago a ti también. ¿Qué es el Evangelio? Porque hablamos mucho del Evangelio, pero ¿qué es? ¿Te has parado alguna vez a pensar qué es el Evangelio? Algunos piensan que es una religión. A veces dicen los evangelios. A mí me decían, yo iba a un lugar que les llevábamos un café con leche a unos niños en unas chabolas y tal, y decían, ahí vienen los evangelios, decían, ¿no? Es una religión. Es una rama del cristianismo, ¿no? Están los católicos y los evangélicos. Es un tipo de enseñanza. Enseñamos el evangelio, entonces, clases de evangelio. ¿Qué es el evangelio? Según la etimología de la palabra, evangelio quiere decir buenas noticias. Se usaba en la antigüedad para otras cosas, para decir, traigo una buena noticia, ¿no? Incluso en el ejército, cuando ganaba una batalla, traemos el evangelio, una buena noticia. Y la buena noticia que está en la Biblia, que es el evangelio, es que Dios ha solucionado el problema que había entre Dios y el hombre, que era la separación eterna entre Dios y el hombre. Y estábamos separados por causa del pecado. Hay una condenación que por causa del pecado estamos separados de Dios, todos. Y ahora hay un camino entre Dios, entre el Padre y los hombres, que nos permite que nos reconciliemos con Él. Qué buena noticia, ¿no? Ahora nos podemos reconciliar con Dios. Antes de Cristo la gente no podía reconciliarse con Dios. Ahora nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y este camino es Jesucristo. ¿En qué consiste el Evangelio? Bueno, Pablo, desde el versículo 3 al versículo 8, nos da unos criterios donde dice que podemos encontrar 6 puntos en que consiste el Evangelio, ¿no? Uno lo encontramos en el versículo 3 y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Primer punto. Segundo punto, que fue sepultado, en el versículo 4. Que resucitó, en el versículo 4 también. Que todo se cumplió según las Escrituras, lo vemos en el versículo 3 y 4. Que se apareció a muchos testigos, y en el versículo 5 al 8 él hace como una lista de los que se apareció Jesucristo resucitado. Y también de este párrafo tenemos que debemos recibir el Evangelio, de los versículos 1 y 3. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. El primer punto que dice que Cristo murió por nuestros pecados, según el versículo 3. Esta expresión, la verdad que sobre todo en el mundo occidental es conocida por casi todos, ¿no? Cristo murió por los pecados de la humanidad. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Yo desde pequeño lo escuchaba, hasta en el colegio, en la televisión, en todas partes. Cristo murió por los pecados de la humanidad.
Y es bíblico, o sea, no está mal. Cristo murió por los pecados de la humanidad. Pero hasta que esto no se hace una realidad personal en cada uno de nosotros, no entendemos que Cristo murió por mis pecados. Cuando entendemos que Cristo murió por mis pecados, es ahí cuando la gracia de Dios trabaja en nosotros. Porque cuando lo hacemos en general, decimos, sí, murió por los pecados de la humanidad, ¿no? Lo sacamos fuera de nosotros. Pero cuando decimos, Cristo murió por mis pecados y comprendemos esto, es cuando comprendemos que Jesús en la cruz estaba pagando el precio de mis pecados, lo que yo me merezco, no lo que los seres humanos se merecen, ¿no? Aunque es cierto, pero tenemos que hacerlo personal. Antes de que cada uno de nosotros naciéramos, antes de que yo nazca, ya Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, estaba muriendo por mis pecados. Yo personalmente no puedo hacer nada para salvarme, porque eso ya lo hizo Cristo incluso antes de que pecara. Por eso Cristo murió por mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Antes de que yo le acepte, Él ya había muerto en la cruz. Y el precio de esa salvación ya está pagado. Él ya pagó ese precio por mí. Y esto es lo que yo entendí a los 15 años y espero que todos podamos llegar a entenderlo. Cristo murió por tus pecados. Yo no conozco tus pecados. Incluso tú puedes llegar a conocer algunos. Y hay otros que te son ocultos, que todavía no los sabes o que no te das cuenta. En el domingo pasado vimos como David estaba en pecado y no se había dado cuenta, ¿no? Hasta que Dios se lo reveló. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos vamos acercando a su luz, esa luz va alumbrando, nos va iluminando y nos va mostrando cosas que nosotros todavía no habíamos visto porque estaban ocultas en la oscuridad. Y a medida que Él nos va iluminando, vamos entregando esas cosas a Él y Él va obrando en nuestras vidas. Por eso la salvación es un proceso de santificación hasta que estemos con Él. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es lo visible de Dios. Él se hizo carne para identificarse con nosotros, para poder morir en nuestro lugar. Porque Dios, Padre infinito, que lo abarca todo, ¿cómo podía morir en una cruz? Tuvo que mandar a su Hijo para que pudiera venir Él en la persona de su Hijo para morir por nuestros pecados. Y Él pagó el precio y nosotros no tenemos que pagar nada. No hay obra que sea suficiente para poder conseguir esa salvación, que quiere decir estar eternamente en la presencia de Dios. Algunos filósofos, algunas sectas, ponen en duda la muerte física de Cristo, ¿no? Y Pablo está hablando, Jesús murió, ese es su primer punto. Dicen que no murió, que parecía que murió, que tenía una apariencia de muerto, que tuvo como una especie de catalepsia. Entonces, en general, las catalepsias a los 2 o 3 días ya se pasan, y por eso Jesús reaccionó de esa catalepsia y que los discípulos le ayudaron, le curaron las heridas, lo sacaron de la tumba, se lo llevaron y lo mantuvieron oculto un tiempo hasta que se sanó y luego empezó a visitar a la gente, ¿no? Pero hay un hecho que desmiente esta afirmación y por eso Pablo la nombra, porque yo antes me preguntaba ¿para qué pone esto? Si realmente mucha importancia no le veo, pero es muy importante.
Y es el segundo punto, que Jesús fue sepultado. Murió y fue sepultado. ¿Y por qué es tan importante? Especialmente por la forma en que fue sepultado. Cuando Jesús murió, los discípulos lo llevaron a una tumba. Esta tumba es como una cueva, y los romanos y los judíos lo cerraron con una piedra enorme que una persona no la podía mover. La sellaron, le pusieron un tipo de sello alrededor de la piedra para que incluso no se pudiera abrir, y pusieron guardias en la puerta de la tumba. Soldados romanos. Los soldados romanos eran seleccionados y entrenados, estaban los tíos super cachas, sabían manejar armas. ¿Quién se le acercaba a un soldado romano? Además, sabemos por lo que nos cuentan los testigos directos que escribieron los libros que tenemos en la Biblia, que dejaron sus escritos, que, como Juan, por ejemplo, que a Jesús lo traspasaron con una lanza. Cuando lo traspasaron con esa lanza, se desangró, incluso ya salió suero, ya mezclado con sangre, y estaba completamente desangrado. Una persona sin sangre no puede vivir. Estaba muerto. No hay duda de que estaba muerto. Los discípulos eran personas como tú y como yo. Gente normal, no eran guerreros, no eran soldados. Ninguno se hubiera animado a hacerle frente a esos soldados romanos que estaban en la puerta de la tumba, ni tampoco tendrían, bueno, si eran muchos, me puedes decir, bueno, que fueron muchos, vale, pero quitar esa roca, quitar ese sello que habían puesto los soldados para sacar a Jesús y ayudarle y curarle las heridas, como decían los otros, es que es imposible. Esto no pudo haber pasado. Incluso nos dice que después que murió Jesús, los discípulos tenían tanto miedo que estaban todos encerrados en una habitación sin salir. Estaban ahí todos esperando a ver qué pasaba porque tenían miedo. Así que imagínense si iban a ir a sacar a Jesús de la tumba. Por eso es que es importante lo que dice Pablo. Murió y fue sepultado. Esa tumba se abrió y Jesús salió, pero no porque lo sacaran sus discípulos, sino porque Él resucitó. Y aquí tenemos el otro punto. Jesús murió, Jesús fue sepultado y resucitó. Como dijimos, casi todo el mundo ha visto crucifijos, y especialmente crucifijos con el Cristo clavado, ¿no? Muchísimos, hasta de los países que no son cristianos, entre comillas, han visto esto porque ven imágenes ahora en la televisión, internet, todo eso llega a todo el mundo, y han visto imágenes del mundo cristiano donde está Jesús ahí crucificado. Saben que Jesús murió, ¿no? Incluso dicen, algunos se burlan y dicen, vuestro Dios es un Dios muerto. Pero lo que pocos saben es que Jesús volvió a la vida, que el cuerpo muerto de Jesús volvió a cobrar vida. En los distintos evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver cuando queramos este relato y cómo estos testigos directos que estuvieron ahí nos cuentan lo que sucedió. Cuando Jesús resucitó se podían ver las marcas en sus manos, la marca en el costado, porque cuando Él se apareció a los discípulos, les dijo, miren, aquí están mis marcas, sobre todo Tomás, que no creía, tócalas, mira. Tomás era una persona muy pragmática, tenía que ver para creer, ¿no? Bueno, más o menos como nosotros hoy en día. Pero Jesús resucitó con un cuerpo que estaba transformado. Él podía entrar en habitaciones con las puertas cerradas, pudo ascender al cielo por su cuerpo, podía hacer cosas que los seres humanos no podemos hacer.
todos los átomos de su cuerpo se modificaron para que su cuerpo se transforme y se configurara de una manera distinta a lo que es la carne y el hueso que nosotros tenemos. Aquí está esto porque muchos, sobre todo en la filosofía griega y bueno, en la actualidad también, dicen si el cuerpo se descompone, ¿cómo puede ser que algo que se echa a perder, que suba al cielo, ¿no? Esto es imposible, mi cuerpo no aguantaría, bueno, muchas cosas, pero aquí en este capítulo 15, Pablo está hablando todo el tiempo de la resurrección y explica un poco esto, ¿no? Dice, aquellos que me preguntan esto, vamos a tener un cuerpo glorificado, es un cuerpo transformado, ¿no? Y dice que así como Jesús resucitó con un cuerpo transformado, nosotros también, los que sigamos viviendo en el momento que vuelva Cristo, se va a transformar nuestro cuerpo para recibirle a Él, y los que están muertos van a recibir un cuerpo transformado también para recibir a Cristo. Esto va a suceder el día del juicio final, cuando Jesucristo regrese. Algunos judíos no creían en la resurrección de los muertos. Había una secta de los judíos que no creían y otra que sí. Los saduceos no creían, los fariseos sí creían en la resurrección. Y Pablo, aunque le está hablando a griegos, también aclara esto para aquellos judíos que estaban entre ellos, ¿no? Y a los griegos les estaba aclarando porque, bueno, todavía la filosofía griega en nuestra sociedad persiste, ¿no? Y hay una rama que cree que cuando te mueres ya el cuerpo queda fulminado, no hay nada más, ni siquiera hay alma que sobreviva. Luego otros creían que el cuerpo se destruía, pero que el alma era eterna. Pero este alma no es un alma personal como la que conocemos nosotros, sino un alma que pasa a formar parte de la deidad, ¿no? Un alma impersonal que pasa a formar parte de esa espiritualidad que hay en el universo. Bastante actual, ¿no? Este pensamiento que tienen ellos, varios me lo han manifestado en la actualidad. Otras filosofías orientales nos hablan de la reencarnación, otras nos hablan de transformación en energía, ¿no? Que todo es energía y las almas se transforman en energía. Pero aquí Pablo se dedica todo este capítulo a aclarar que todo esto no es así. Y se dedica a decirnos que después de este mundo material, de este cuerpo material que tenemos ahora, nuestra alma, nuestro espíritu sigue vivo, ¿no? Y que es personal. En el cielo se sabe quién es Jacob, quién es Abraham, quién es quién, y también vamos a saber quién somos cada uno de nosotros, ¿no? Y que nosotros también resucitaremos junto con Él. Esa es la esperanza que todos tenemos, que un día todos vamos a resucitar junto con Él. Todo esto que Jesús murió, que resucitó, que fue sepultado y que resucitó, dice Pablo que se cumplió según las Escrituras. Es muy importante esto porque siempre lo que decimos tiene que estar basado y apoyado por la Biblia. En este caso, las Escrituras a las que se refiere Pablo es la parte del Antiguo Testamento, porque hasta ese momento ellos no tenían Nuevo Testamento. Todo lo que predicaban y todo lo que enseñaban estaba apoyado con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, vemos cómo se anuncia la obra salvadora del Mesías. Todo el Antiguo Testamento es un anuncio de lo que Jesucristo haría, de cómo lo haría y cómo nos salvaría de la condenación eterna. Todo lo que Él hizo en este mundo estaba profetizado. Todo lo que sucedió de su muerte, su sepultura, su resurrección, estaba profetizado. Si no, por ejemplo, pueden ver en sus casas Isaías 53 y van a ver cómo es lo que yo llamo el Evangelio del Antiguo Testamento. Ahí está todo lo que este Mesías
iba a padecer y de qué manera Dios iba a salvar a la humanidad, como decíamos hasta ahora. En nuestros días tenemos esto, tenemos lo que está anunciado en el Antiguo Testamento, y también tenemos el Nuevo Testamento, que es a partir de todo el cumplimiento de lo que Jesucristo hizo desde el Antiguo Testamento, más las enseñanzas de los apóstoles inspirados por Dios para que nosotros podamos conducir nuestras vidas en este mundo para agradar a Dios, ¿no? En agradecimiento por esa gracia que Él nos dio, no para alcanzar la salvación, sino porque Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo también. Incluso podemos saber a través de lo que dice la Biblia lo que va a suceder en el futuro y de qué manera va a suceder en el futuro. Sobre todo lo que a Dios le interesa. Luego lo que a Dios no le interesa, no lo pone ahí. No nos hace falta nada más que saber esto. Sabemos que un día vamos a resucitar con Cristo. Sabemos que vamos a tener cuerpos glorificados. Sabemos que vamos a estar en su presencia por la eternidad. Y esto es lo importante. Por eso es muy importante el estudio de la Biblia. En la escuela dominical siempre a los chicos les preguntamos: ¿qué aprendimos hoy? Que hay que leer la Biblia y orar. Ellos lo decían así como un mantra, sea lo que le enseñes, ellos siempre decían lo mismo, ¿no? Pero en realidad tenían razón. Hay que leer la Biblia, porque si no la leemos, cualquiera puede venir y nos puede enseñar cualquier cosa y puede predicarnos un evangelio diferente. ¿Qué es lo que ha sucedido por lo que se han formado sectas y por lo que se han formado desviaciones de lo que es la palabra de Dios, y grupos incluso que han salido del mundo evangélico están predicando cosas que no son lo que dice la Biblia. En la Biblia encontramos el evangelio puro, el evangelio sin modificar, el evangelio que Dios quiere que nosotros sepamos. Luego, Pablo dice que Jesús, después de muerto, sepultado y resucitado, se apareció a muchos testigos. Para algunas personas, como dice la Biblia misma, este relato es locura. Es una leyenda, se creen muy intelectuales, no quieren creer, pero Pablo nos presenta una lista bastante amplia de testigos, incluso muchos de estos que dice como a más de 500 aquí, vivían en esa época cuando Pablo escribió esta carta. Seguramente muchos conocerían a muchas de estas personas que vivieron todos estos acontecimientos. Los testigos directos le dan credibilidad a la historia. Los escritos que tenemos en nuestros días, como decía, lo que está en el Nuevo Testamento, que fue escrito por los apóstoles, son testigos presenciales de lo que vivieron en esa época, y esos escritos han perdurado hasta nuestros días. Y si Juan, por ejemplo, nos está diciendo es lo que yo he visto, lo que yo he tocado, lo que yo he vivido, lo estoy escribiendo aquí. Nosotros tenemos el privilegio de tener ese testimonio directo de una persona que estuvo con Jesús, que estuvo presente en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y nos lo está contando. Y aquí Pablo nombra, por ejemplo, a Pedro, Cefas, es el otro nombre de Pedro, y a Jacobo, que es Santiago, ¿no? Dice, se le apareció a Pedro, a Santiago y a los demás apóstoles. ¿Por qué nombra a Pedro y a Santiago? Bueno, ellos tenían una preponderancia en la iglesia de Jerusalén bastante importante, un poco más que los otros apóstoles, y esto también da credibilidad a lo que él está diciendo, ¿no? Fíjense, estas personas que son tan importantes también le vieron. Cita a todas las demás personas, no solamente estas dos personas, sino un montón más de gente también le vio. Y yo mismo, aunque no le vi en ese momento, luego le vi. Él no quería basar el testimonio en su propio testimonio, sino que estaba poniendo personas que directamente habían vivido esos acontecimientos para darle fiabilidad y confianza a lo que él estaba diciendo que él había vivido en forma particular, ¿no? Y él está escribiendo esta carta y lo está poniendo ahí, yo mismo también, ¿no? Gracias a Dios que esta carta ha llegado a nosotros hasta nuestros días.
Y entonces, así como los corintios la podían leer y podían tener estos testimonios, nosotros también los podemos tener, ¿no? Esto podemos estar total. Hay gente que dice, bueno, pero esto no es confiable históricamente porque es muy antiguo y tal. Hay estudios, que no nos vamos a detener en eso, el que quiera investigarlo, que lo investigue, pero hay estudios científicos, históricos, que apoyan la autenticidad de todos los escritos de la Biblia. Y luego, por último, dice, desarrollando no lo que dice Pablo, sino lo que hemos desarrollado, dice que el Evangelio lo debemos recibir. Aquí en el versículo 1, Pablo dice a los corintios que ellos recibieron el Evangelio, pero también aclara en el versículo 3 que él también lo recibió. Él lo recibió primero para poder comunicárselo a ellos y ellos también lo recibieron, ¿no? Entonces es una cadena, una red de personas que reciben y comunican, reciben y comunican. Desde Cristo hasta nuestros días, el Evangelio fue recibido por los creyentes a través de la predicación y fue comunicado a los demás también a través de la predicación hasta llegar a nosotros, que también creímos porque alguien nos lo compartió de diferentes maneras. Algunos escuchando un programa de radio, otros leyendo un libro, otros leyendo un pequeño tratado, otros porque alguien le habló, otros porque fueron a una iglesia y se les predicó, viendo un programa de televisión. De distintas maneras, Dios, el Espíritu Santo, habló a los corazones de las personas que escucharon el Evangelio y lo recibieron, a los cuales se les comunicó el Evangelio y lo recibieron. Entonces, es importante que, y es nuestra responsabilidad, que este Evangelio sea comunicado, sea compartido, sea predicado. Pueden poner la palabra que quieran, porque a veces predicar, algunos dicen que yo no sé predicar, es compartir. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó. Muchas personas fueron testigos de esto y lo dejaron por escrito. Y nosotros tenemos que recibir este mensaje para que la gracia de Dios comience a trabajar en nosotros. Esto hicieron los primeros cristianos y nosotros tenemos que continuarlo. Pero, ¿qué compartimos? Muy simple, lo acabo de decir. Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, fue sepultado, que resucitó. Dice Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 al 10. Y esto lo resume de una manera súper gráfica. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creo que este es el mejor broche de oro para el mensaje de hoy. Y en conclusión de lo que hemos visto hoy, es que Jesús murió por nuestros pecados, Él resucitó y va a volver. Tenemos que estar esperándolo. Eso es lo que Él quiere. Todo esto lo conocemos ¿por qué? A través de la Biblia. No se lo inventó nadie. Está escrito en la Biblia. Entonces, centrémonos en esto. Esto es lo importante. Dejémonos de discordias entre hermanos por temas secundarios. Dejémonos de estar, es que a mí nadie me llama, es que nadie me visita, es que no se preocupan por mí, es que soy muy pobrecito y nadie me atiende. Jesucristo murió por ti. ¿Qué más quieres? Todos somos iglesia. No hay una persona en la iglesia que tenga que llamarte, que tenga que visitarte, que tenga... Entre todos nos acompañamos, entre todos nos llamamos, entre todos nos visitamos. Conozco gente que le han visitado 20 personas, ahora se ve por las redes sociales, lo puedo ver en Facebook, lo puedo ver en
Instagram cómo se reúnen con este tomando algo, tal, y dicen, ay, que nadie me ha visitado. Y toda esta gente que en Facebook de la iglesia que está contigo ahí, comiendo contigo y tal, no es gente de la iglesia. Ah, pero tú no me has visitado. Ah, bueno, pero yo no puedo visitarlos a todos. Somos todos iglesia. No nos pongamos en el papel de víctimas. Centrémonos en el Evangelio. El Evangelio es lo que necesita la gente para que se transforme su vida. Tú ya has recibido ese Evangelio, ya en tu vida está Cristo. Vive a Cristo, déjate de quejar y de estar en plan víctima. Pero la pregunta es, ¿has recibido a Cristo? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que Él está vivo hoy? ¿Hay dudas? No sé si Jesús tal vez tuvo una catalepsia, tal vez, no sé, todavía tengo muchas dudas. ¿Le has entregado tu vida? Tan simple como decir, Jesús, creo que tú moriste por mis pecados. Creo que te sepultaron, pero que resucitaste. Creo que estás vivo. Transforma mi vida. Ya está, no hay que hacer nada más. No hay que tener una visión de un ángel, no hay que tener luces que aparezcan por la ventana. Simplemente es rendirnos en humildad de Él. Todo está hecho por Él y solo tenemos que confiar en Él. Les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.